Bien, amables amigas y amigos televidentes de YouTube, ¿por qué los acontecimientos internacionales influyen en la vida de todos los pueblos, se relacionan de una u otra manera? Y se diga de la República Dominicana. A mí me gusta hablarles con ejemplos. Por ejemplo, miren, esta es una fotografía, una imagen que está en mi libro, la primera edición de Golpe y Revolución, que se llamó El diario secreto de la intervención norteamericana de 1965. Y una vez enseñé ese mapa y lo muestro de nuevo. Fíjense ahí cómo se ve, si ustedes se dan cuenta, el Caribe, la República Dominicana y el norte de América del Sur desde los Estados Unidos. Es un dibujo que está incluido en este libro. Yo lo reproduje de otra publicación, naturalmente. Y era explicando en parte por qué había ocurrido en el año 1965, por qué se había producido una intervención militar de los Estados Unidos en la República Dominicana. Esa intervención, en realidad, estaba programada desde los años finales de ese señor que está ahí, del que se habla mucho, de Rafael Leónidas Trujillo Molina. Este es mi libro Tumbaron al Jefe, agotado. Es difícil conseguir nuevos ejemplares, pero se puede conseguir un libro usado en alguna librería. El libro es usado, lo digo porque a veces preguntan, pero yo no tengo ahora ejemplares disponibles para la venta. Pues, cuando Trujillo, en el año 1960, entró ya en una etapa final, su régimen iba declinando. El presidente de los Estados Unidos, a quien yo mencioné en una ocasión, Dwight Eisenhower, presidente desde enero de 1953 hasta enero de 1961, había ganado las elecciones de noviembre de 1952, noviembre de 1952. A él lo sucedió John F. Kennedy, que ganó las elecciones de noviembre de 1960, y lo sustituyó a Eisenhower. John F. Kennedy fue el presidente desde enero de 1961. Pues Dwight Eisenhower, cuando vio el deterioro de la situación, el año anterior Fidel Castro había triunfado en Cuba con su revolución, era el primer ministro, jefe máximo de Cuba, él y su movimiento 26 de julio, que todavía no se habían constituido en el Partido Comunista Cubano. Y las ideas revolucionarias comenzaban a ser atractivas para los jóvenes. Por ejemplo, a la República Dominicana llegó un grupo, en dos partidas o dos grupos, desde Cuba. El 14 de junio hubo uno y otro el 19 de junio. El del 14 de junio un avión por Constanza y el 19 de junio por el norte, por las costas. Ahí había, la mayoría eran dominicanos, pero había venezolanos y hasta uno que otro americano. Pues, temeroso el gobierno de los Estados Unidos de Dwight Eisenhower de que aquí pudiese triunfar una revolución como en Cuba, entonces ordenó preparar un plan para ocupar la República Dominicana. Y en este libro yo presento los documentos que lo demuestran. Cuando John F. Kennedy, que murió asesinado siendo presidente de los Estados Unidos el 22 de noviembre de 1963, y debo decir, hacer un paréntesis, que el vicepresidente que sustituyó a Kennedy, que se llamaba Lyndon Johnson, en el año 1967, eso está en un libro de Thomas Powers, The Man Who Kept the Secrets, el hombre que ocultó los secretos, sobre
el jefe de la CIA que se llamaba Richard Herbst, cuando en el año 1967 Herbst y Johnson, que gobernó Estados Unidos hasta el año 1969, hasta enero. Él fue, Johnson, electo con Kennedy en noviembre de 1960. Tomaron posesión presidente y vicepresidente en enero del año 1961. Sustituyeron a Eisenhower. Cuando le preguntó a Richard Herbst sobre la muerte de Trujillo y el complot en que participaron los Estados Unidos, Johnson le comentó su suspicacia, y quizás eso no tenía fundamento, y yo creo que no lo tenía, de que este Camahan o sus descendientes, ¿verdad?, porque ya le estaba muerto, pudieron haber pagado o participado en la muerte de Kennedy. Pero es muy aventurado, afirmar que la gente de Trujillo ya tanto tiempo después y tuviera poder para eso. La muerte de Kennedy tuvo que ver con otras cosas. Bueno, pero el tema que nos atrae, que estamos desarrollando, es esa invasión dentro del contexto de la política exterior de Estados Unidos, la invasión del 65. Eisenhower ordenó preparar los planes para invadir la República Dominicana en caso de una crisis grave. ¿O querían los Estados Unidos que aquí se instalara un régimen como en Cuba? ¿Cómo le pusieron los jóvenes que crearon el movimiento 14 de junio a su movimiento? Así mismo, como yo digo, 14 de junio. ¿Y cómo se llamaba el movimiento revolucionario encabezado por Fidel Castro, que finalmente tomó el poder y se enfrentó a los Estados Unidos en Cuba? Movimiento 26 de julio. ¿Y por qué? Porque el 26 de julio del año 1953, un grupo numeroso de jóvenes en Santiago de Cuba atacó al cuartel Moncada y otro cuartel. Y ese movimiento fue el que ganó. Entonces, el movimiento opositor a Trujillo, que hacía analogías con el proceso revolucionario cubano, tenía un nombre parecido. Estados Unidos iban a simpatizar ya en el 1960, que estaban enfrentados ya Fidel Castro en ese momento, había nacionalizado empresas dominicanas, con el triunfo del 14 de junio. Yo dejo esa pregunta para que ustedes la respondan, yo no la voy a responder. Pero lo que sí fue que esos planes de invadir la República Dominicana la ordenó Eisenhower. Cuando el presidente John F. Kennedy llega al poder, esos planes se reactivan. Y cuando el 25 de septiembre del año 1963 se produce el golpe de Estado, días después, antes de que lo asesinaran el 22 de noviembre de 1963, de acuerdo con Lyndon B. Johnson, que escribió unas memorias posteriormente, The Vantage Point se llama. En esas memorias dice Lyndon B. Johnson que se prepararon de nuevo los planes, se reactivaron, se actualizaron para ocupar la República Dominicana. Pero no solo eso, él dice que esa intervención del año 1965 se hizo de acuerdo a esos planes. Es decir, a los planes que preparó el presidente, o que ordenó, presidente militar, porque fue comandante supremo de las tropas militares norteamericanas en la Segunda Guerra Mundial en Europa, Dwight Eisenhower, que fue con esos planes de Eisenhower que reactualizó Kennedy, que él ordenó la ocupación. Ahora, qué obsesión la de una potencia como los Estados Unidos, de enviar fuerzas militares a diferentes lugares del mundo. El comandante
el comandante de las tropas que invadieron la República Dominicana en el año 1965, instaló su cuartel ahí. En ese lugar ahora está la Biblioteca Nacional Pedro Enrique Ureña. Bueno, pues ahí estaba la casa de Trujillo. Esa era la casa de Trujillo, esa. Y en el año 1965 estaba ahí, Después que se fueron las tropas, ahí se instaló el Instituto Agrario Dominicano y posteriormente entonces el presidente Joaquín Balaguer ordenó destruir esa casa y hacer una biblioteca, que era lo más correcto. Bueno, quizás como un monumento atractivo para los turistas, ¿verdad? Mírenlo aquí, este es el comandante, Bruce Palmer, comandante de las tropas norteamericanas que invadieron el país en el año 1965. Miren la casa ahí, y miren el letrero, él está al lado de ese letrero, mírenlo ahí. Este es un libro que él escribió hablando de las intervenciones de los Estados Unidos en el Caribe, habla de la República Dominicana y también de otras, pero sobre todo habla de una que hubo en Grenada, pero es sobre todo la República Dominicana. Y él dice que él estaba preparado en ordenar que sus tropas tomaran el control de la zona colonial y de toda la ciudad de Santo Domingo. Pero encontró hombres, militares dominicanos y civiles, que lo enfrentaron y no lo pudo hacer, porque no solamente se vence con las armas, quizás una bomba atómica como en Hiroshima la hubiesen podido tirar. Yo tengo por ahí una novela, permítame la novela La Guerra de Pichirilo. Es una novela, pero como debatían hace poco unos poetas, entre ellos el amigo y hermano Tony Raful, que hablaban de qué diferencia había entre lo que era historia, en un panel que hubo en la Universidad Capet, lo que era historia y lo que era novela. A veces en una novela se dicen cosas que no se pueden decir en la historia, o se inventan también, pero es porque se han vivido. En esta novela que la escribí yo me llamo Víctor Manuel Grimaldi Céspedes, pero usé solamente mi segundo nombre, mi segundo apellido, de Montecassino a Santo Domingo. Hablamos de esa invasión del 65, de las vivencias de la gente, y de Palmer aparece ahí, Bruce Palmer, ese militar que enseñamos y que mostramos. Y hablamos, por ejemplo, de una cosa que fue cierta, porque eso está en documentos norteamericanos. Se llegó a preparar con dinamita la posible voladura, explosión de la zona colonial de Santo Domingo, de una parte, porque se conoce, hay fotografías, hay documentos y hay gente que las ha visitado, que en la zona colonial hay una parte, la Isabel la Católica, Catedral, es unas alcantarillas por donde puede caminar uno a pie. Por ahí, según se cuenta en un documento norteamericano del año 1965, anduvieron los Rangers del ejército de Estados Unidos. Es decir, eso era zona constitucionalista del presidente Francisco Alberto Camaño Deñó, pero ellos ingresaron. Se dice que pues llegaron a poner dinamita para volarla, o que lo iban a hacer, pero está escrito. Porque en su obsesión por tratar de imponer en todas partes el régimen, el sistema que ellos entienden, el poder militar de los Estados Unidos ha llegado hasta eso. Y fíjense cómo en el caso de Afganistán, pero el de Vietnam, y Bruce Palmer también escribió otro libro que tengo por ahí, se llama La Guerra de los 25 años, porque a él lo enviaron desde aquí, al general Palmer, a Vietnam. En los Estados Unidos solamente tuvieron un año aquí. Este es Bruce Palmer, el comandante Bruce Palmer. Y muchos de los soldados norteamericanos que invadieron el país en el año 1965 fueron a parar a Vietnam.
Sin embargo, en Vietnam también fueron derrotados. Aquí felizmente ni fueron derrotados ni fuimos derrotados. Hubo un empate. Y gracias a la lucha del pueblo dominicano y de sus soldados, de sus civiles, hoy disfrutamos de esta democracia que disfrutamos, que es mejor que cualquier otra cosa. Por más mala que sea, según algunos, yo prefiero quedarme con la democracia. Y esa democracia es el resultado de nuestras luchas. Ojalá que en Afganistán pudieran un día vivir, por lo menos como vivimos los dominicanos, en un sistema de libertad, de libre elección de los gobernantes y de respeto a los derechos de todas las personas, hombres y mujeres. Gracias por su atención, amigos de YouTube.